Hoy en el periódico Punto en Boca tenemos el placer de recibir a la portavoz de Educación y Cultura del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura. Estamos hablando de Pilar Pérez García. Bienvenida, Pilar. Muchas y con gracias. esto damos comienzo a la entrevista. Teniendo en cuenta que su profesión está relacionada con la docencia, ¿cuáles son sus objetivos a la hora de desempeñar su función como portavoz de Educación en la Asamblea de Extremadura? Bueno, pues en principio daros las gracias por haberme invitado aquí a vuestro centro, a esta entrevista y por darme la oportunidad de expresar y de manifestar lo que hace el Grupo Parlamentario Popular ahora en la oposición por la educación en Extremadura. En esta primera pregunta vuestra decís que mi profesión está relacionada con la docencia, pero verdaderamente yo soy docente, soy profesora de secundaria. Tengo mi plaza en un instituto muy parecido a este, de la provincia de Cáceres, en el Instituto Luis de Morales de Arroyo de la Luz, y la verdad es que yo me siento profesora. Ahora mismo soy diputada en la Asamblea de Extremadura y como docente que he sido, también fui en la legislatura pasada, en el gobierno de José Antonio Monago, delegada provincial de Educación, y yo creo que por mis antecedentes profesionales y también por mi experiencia en la gestión, bueno, pues me han encargado que sea portavoz de Educación en la Asamblea. El grupo parlamentario y yo personalmente como portavoz nos hemos marcado un objetivo fundamental, que es seguir trabajando para conseguir que la educación en Extremadura alcance unas cotas de calidad que nos permitan conseguir la excelencia. Yo creo que hay que ser en este tema, en el tema de la educación, ambiciosos, ¿no? No nos podemos conformar con algo mediocre, sino que tenemos que ir a lo mejor, que es la excelencia educativa. ¿Y esto cómo se consigue? Porque parece algo muy abstracto y muy teórico, ¿no? Pues yo creo que hay que trabajar en tres ámbitos y nosotros desde la oposición lo que podemos hacer es, por una parte, vigilar, controlar lo que está haciendo el gobierno para denunciar las cosas y exigir que se hagan de otra manera, pero también para hacer propuestas porque somos una oposición constructiva. Y hay que trabajar en tres ámbitos. Por una parte, en el ámbito de los alumnos, de vosotros, ¿no? Que sois el objetivo y por lo que estamos trabajando todos. Y es fundamental avanzar en la igualdad de oportunidades que garantiza la educación. Los alumnos y el que es profesor, como yo, lo sabe, ¿no? Los alumnos que tenemos en los centros educativos son muy heterogéneos, no todos los alumnos son iguales. Y desde las aulas hay que atender a esa diversidad de alumnos que tenemos y la administración educativa tiene que poner los medios para que esa atención a la diversidad sea efectiva. También hay que trabajar en el ámbito de los docentes. Los docentes son una parte fundamental del sistema, se dice de ellos que son la piedra angular del sistema educativo, el que sustenta todo el sistema educativo. Entonces hay que trabajar también para conseguir que los profesores tengan hoy en día el respeto y la consideración social que se merecen por el trabajo tan importante que realizan para la sociedad. Es un trabajo, trabajan por el futuro de la sociedad, porque vosotros en definitiva sois ese futuro. Y también hay que trabajar en el ámbito de las familias, que son otra parte clave dentro del sistema educativo. Los padres son los primeros que aportan educación a sus hijos y cuando los hijos llegan a edad escolar, pues tiene que estar todo en la misma línea. Hay que trabajar desde los centros educativos y en las familias para que la formación y la educación de los jóvenes llegue a buen puerto. Y esto es lo que, en líneas generales, lo que vamos a hacer, velar porque en estos tres ámbitos se siga avanzando en Extremadura, porque se ha avanzado mucho en estos últimos años y para que no se retroceda ni un milímetro por el bien de vosotros, de los jóvenes extremeños. ¿Esto de ver su trabajo como profesora? Pues la verdad es que sí. A mí me gusta ser profesora, ser docente y sobre todo cuando vengo a los centros educativos y estoy en contacto con jóvenes que me recuerdan lo que he hecho estos años atrás, me hace sentir muy bien. La verdad es que me gusta mucho, pero por otra parte la experiencia que estoy viviendo en el ámbito político, la experiencia que viví los 4 años pasados como delegada provincial de Educación, yo creo que me van a enriquecer como persona y también profesionalmente. Y el día que vuelva a dar clases,
seguro que me ayudará a ser mejor profesora, porque yo también estoy convencida de que la política no tiene que ser una profesión, puede ser una ocupación temporal, se presta un servicio a la sociedad, pero no debe ser una profesión. Entonces, el día que yo vuelva a mi profesión, esta experiencia política sí me habrá enriquecido y yo creo que redundará también en la calidad de la enseñanza que yo imparta a mis alumnos en el futuro. ¿Qué opinas sobre la nueva reforma educativa? ¿La considera mejor que la LOCSE, Ley de Educación Anterior? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que era necesaria una reforma educativa, lo sabe cualquier persona. Si hablas en la calle con hombres, mujeres, chicos, chicas, jóvenes, incluso niños, y le preguntas acerca de la educación, bueno, pues no es algo perfecto. Los padres dicen, no, es que tiene que mejorar mucho la educación, los docentes, qué problemas tenemos también en los centros educativos, es decir, había muchas cosas que mejorar, entonces sí era necesaria una reforma y de hecho hay datos que avalaban la necesidad de que se reformase el sistema educativo. Datos como la tasa de abandono educativo temprano. Vosotros sabéis, bueno, que el sistema educativo se puede medir, ¿no? Los resultados del sistema educativo se pueden medir. Y la tasa de abandono educativo temprano es uno de los indicadores de cómo va funcionando la educación. Nosotros aquí en Extremadura, en el anterior gobierno socialista, la legislatura de 2007 a 2011, la tasa de abandono educativo temprano era de un 32,6%, una tasa muy elevada teniendo en cuenta también la media nacional. Eso significa que ese número de alumnos, ese porcentaje de alumnos ni tenía estudios superiores a la educación secundaria obligatoria ni estaba trabajando, entonces es un indicador malo. Cuando llegó aquí a Extremadura el gobierno del Partido Popular consiguió bajar esa tasa de abandono educativo temprano, casi 10 puntos, nos situamos en un 22,9%. Ahora de nuevo con el gobierno socialista, aquí en Extremadura hemos vuelto a subir la tasa de abandono educativo temprano a un 24,5%, lo cual demuestra que con las políticas socialistas no vamos por buen camino en los resultados académicos. Y esto está relacionado con la legislación y con la normativa nacional. ¿Por qué está relacionado? Pues porque todas las leyes educativas que hemos tenido en España en los últimos años han sido socialistas, entonces no han dado buenos resultados. Aquí están los indicadores. Y está demostrado, porque así se está consiguiendo ahora a nivel nacional con la LOMCE, que es la Ley de Educación del Partido Popular, y se demostró aquí en Extremadura con las políticas educativas del gobierno de José Antonio Monago que se podían mejorar las cosas en educación. ¿Vale? Me habéis preguntado por qué me parece la reforma. Ya digo que me parecía necesaria. La LOMCE no sustituye a la LOCSE, la LOMCE es una modificación de la LOE, que es la ley anterior a la LOMCE, la Ley Orgánica de Educación de 2006, es la que se ha modificado con la LOMCE, porque la LOMCE solo tiene un artículo, que es modificación de la LOE en algunos aspectos, en algunos apartados, con lo cual no es una ley radicalmente nueva, sino que modifica aquello que no estaba funcionando de la ley anterior. Pero ya que habláis de la LOSE, me gustaría precisar que, no sé si vosotros lo habréis oído, pero cuando hoy en día se habla de que alguien tiene una mala formación académica, se dice, esta persona seguro que estudió la LOSE, lo cual demuestra que es una ley, que fue una ley pésima para los alumnos y para la sociedad española en general, ¿vale? Evidente que se necesitaba una mejora, pero ¿usted cree que esta reforma era lo que se buscaba? Bueno, pues es complicado porque es una ley que ha entrado en vigor en 2014, se publicó en el BOE a finales de 2013, entró en vigor 20 días después, que fue a comienzos en enero de 2014, y es una ley que se está todavía implantando. Vosotros sabéis que comenzó a implantarse y ya se ha terminado en primaria, pero que este curso se ha empezado a implantar en la ESO y a vosotros en bachillerato también os ha tocado. Entonces es pronto todavía para evaluar si es lo que se pretendía o lo que no se pretendía, porque claro, hay que, por lo menos que esté totalmente implantada y luego medir los resultados, y para eso están también las pruebas que irán, las pruebas finales que irán indicando si está funcionando o no está funcionando.
Nosotros nos encontramos en primer bachillerato y desconocemos a qué debemos presentarnos el año que viene. ¿Qué sabe sobre nuestra prueba para acceder a la universidad? ¿Será como selectividad o como el modelo de reválida establecido por la ONU? Bueno, pues la verdad es que, por suerte o por desgracia, tanto en el ámbito educativo como a nivel nacional estamos viviendo unos momentos inciertos, ¿no? Políticamente. Y estos momentos de incertidumbre política van a tener también un reflejo en la educación. Vosotros, por lo que veo, sois unos alumnos aventajados y preocupados por lo que os rodea y por vuestro futuro y también por vuestra educación y por la educación en mayúsculas, y estaréis al tanto de todo lo que está ocurriendo. Vosotros sabéis que el PSOE a nivel nacional ha adelantado ya que si consigue gobernar va a derogar la LOMCE. Por otra parte, el Partido Popular también a nivel nacional se ha comprometido a trabajar para conseguir un pacto de Estado por la educación. Y aquí en Extremadura nos encontramos con que el gobierno actual, la Junta de Extremadura del presidente Fernández Vara, tampoco se muestra favorable a la LOMCE, y aunque tenemos un decreto de currículo para que este curso empezase a aplicarse la LOMCE en Extremadura en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, fue un decreto de currículo que se elaboró por grupos de expertos, por inspectores de educación y que pasó por todos los trámites del Consejo Escolar de Extremadura. Bueno, ha entrado en vigor en este curso, como digo, pero la Consejería de Educación está trabajando para modificarlo. Con lo cual, la verdad es que esto os va a afectar a vosotros porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿no? No se sabe si al curso próximo va a haber decreto, el mismo decreto o no, si vamos a tener la misma ley de educación o no, con lo cual esto se va a reflejar en vuestras pruebas. Sea como fuere, el calendario de implantación de la LOMCE decía que vosotros, como alumnos que estáis ahora en primero de bachillerato, cuando terminarais segundo de bachillerato, sí ibais a teneros que enfrentar a esta prueba final de evaluación, pero sin carácter académico, ese primer año, ¿vale? Sería como una especie de prueba. Aún así, sabéis que estas pruebas, ya cuando tengan carácter académico, si continúa la LOMCE, lo que hacen es, por una parte, puntuar en un 60% lo que hayáis tenido, las notas que hayáis tenido en bachillerato, y un 40% será la nota de la prueba. Y tendríais que superar esa prueba para poder titular, para poder tener el título de bachiller. Y si no consiguierais aprobar, cosa que veo difícil, ¿no? Porque aquí está vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y también el de los profesores para que salgáis adelante y consigáis aprobar esa prueba y titular, bueno, pues recibiríais un certificado que os permitiría acceder a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior, ¿vale? ¿No cree que lo conveniente sería firmar un pacto de Estado sobre educación para no cambiar tan continuamente las leyes educativas? Estoy convencida de que la garantía del éxito en el ámbito educativo es que haya un pacto de Estado por la educación. Porque para que algo salga adelante en cualquier empresa y en cualquier ámbito, ya sea en casa, en un trabajo y en este caso en el ámbito de la educación, todos los sectores implicados tienen que estar de acuerdo. Y por eso el pacto por la educación me parece muy positivo. Aquí en Extremadura el Partido Popular ha demostrado que está a favor de los pactos por la educación. Vosotros sabéis también que tenemos en Extremadura, tenemos la suerte de tener una ley de educación propia, conocida como LEX, ¿no? Que entró en vigor en septiembre de 2011. Bueno, pues esta ley se aprobó por el acuerdo y el consenso y el diálogo entre los partidos políticos, entre el partido político en el gobierno, que era el PSOE, y el Partido Popular, que estaba en oposición. Entonces, yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos, y eso contribuyó también el Partido Popular, de haber llegado a un acuerdo y a un consenso, a un pacto por la educación aquí en nuestra tierra. Y este pacto por la educación en Extremadura, la verdad que ha sido un modelo y un referente a nivel nacional, y en esa línea tendríamos que trabajar también a nivel nacional para conseguir un pacto por la educación
que no nos haga cambiar cada 2 por 3 de leyes educativas. Y además está demostrado, ¿no?, que en otros países donde hay sistemas educativos que funcionan muy bien, como por ejemplo Finlandia, las leyes de educación no cambian como cambian aquí. El nuevo sistema universitario de 3+2 no permitirá a muchas personas estudiar. ¿Están entre los planes del partido proponer algo para que todo el mundo pueda tener las mismas posibilidades de realizar? Bueno, la verdad es que esta es otra pregunta también complicada, ¿no? El sistema universitario del 3+2 es el más común en Europa y si queremos que los jóvenes estudiantes españoles tengan abiertas las puertas del mercado laboral global, pues también tienen que estar en igualdad de condiciones con el resto de universitarios europeos, ¿no? Y es la forma, con este sistema, de que vosotros tuvierais también la oportunidad de conseguir los créditos de la misma forma que el resto de los jóvenes europeos. También es complicado, claro, porque es un sistema en el que lo que es la carrera en sí queda reducida, a lo mejor tenía 5 años en la carrera, luego pasaron a 4 y algunas ahora quedan comprimidas a 3 años, lo cual es bastante complejo y luego más dificultoso para el alumno que la tiene que cursar. Con la cuestión del máster, de los 2 años del máster, al no estar subvencionado, pues es más complicado que algún alumno que tenga dificultades económicas en la familia pueda acceder a él. Pero para eso están también las becas y las ayudas, ¿no? Se podrían arbitrar ayudas para que aquel alumno que lo necesite por la situación socioeconómica de la familia pueda tenerlo y pueda acceder también al máster. Es cuestión de proponérselo y de que los gobernantes prioricen en qué quieren invertir el dinero. Pero yo creo también que en el tema de las becas y en el tema de las ayudas no solamente hay que primar la situación socioeconómica de la familia, sino también el esfuerzo de los alumnos, que es fundamental, que el esfuerzo del alumno se vea recompensado, es decir, que si tú estudias, que si tú te vas superando, que si tú consigues buenas notas, puedas tener también una recompensa que se vea reflejada después a la hora de pagar las tasas universitarias. Bueno, en las tasas universitarias y también que se viera reflejado en otro tipo de becas y ayudas al estudio en niveles preuniversitarios. Yo creo que el esfuerzo es fundamental en el ámbito educativo y eso se tiene que ver reflejado con una recompensa. ¿Qué medidas se le ocurre como portavoz para disminuir la fuga de cerebros entre los jóvenes extremeños preparados? Bueno, pues fuga de jóvenes extremeños preparados o no. Yo creo que solo hay una receta, que es la del empleo. Empleo, empleo y empleo. Si hay trabajo, los jóvenes o los mayores no tendrían que buscar salidas en otras comunidades autónomas o en otros países. La verdad es que vivimos momentos complicados en el ámbito laboral y por eso hay que seguir insistiendo en dar salidas profesionales a los jóvenes y a los adultos. Desgraciadamente aquí en Extremadura, en tan solo 6 o 7 meses del nuevo gobierno socialista, se han incrementado las tasas de desempleo, se han incrementado el número de parados y también se ha incrementado el número de parados jóvenes, con lo cual yo creo que no hay que hablar de fuga de cerebro, sino que hay que centrarse en generar empleo en nuestra región. Ahí está la clave del éxito. Y para conseguir empleo ya sabéis que es fundamental también estar cualificado y tener una titulación, está todo relacionado. Otro problema que nos preocupa es el del acoso escolar. ¿Cree que en Extremadura se dan muchos casos y qué medidas se deben adoptar para este problema y qué respaldo tienen a esos jóvenes? Pues como os decía anteriormente, fui delegada provincial de educación en la legislatura pasada y también he sido docente. En mi etapa como docente, 20 años como docente en institutos de Extremadura, la verdad es que he sido tutora, aparte de profesora, ¿no? Normal, y tampoco me he encontrado, por experiencia propia, muchos casos de acoso en las aulas, bueno, contados casos de acoso, directamente en mis clases o en clases de compañeros de claustro. Como delegada provincial de educación tuve la suerte y la oportunidad de formar parte del Observatorio Regional de la Convivencia, que es donde se analizan anualmente los casos de acoso escolar dentro del ámbito de la convivencia de los centros educativos extremeños.
Y la verdad es que Extremadura, por suerte, no tiene unos índices alarmantes de violencia escolar y de acoso escolar. Pero, bueno, por la prensa he visto que en el último observatorio de la convivencia que se celebró la semana pasada se había dado un dato que era 87 casos de acoso el curso pasado. Y hace 2 años hubo aproximadamente 90 y tantos o 100, con lo cual, si lo comparamos con la media nacional, podemos decir que en Extremadura no tenemos unos casos alarmantes de acoso ni de violencia escolar. Pero siempre que haya una persona, un alumno, un escolar que se sienta acosado, pues yo creo que las administraciones, que los docentes, que los padres y que vosotros mismos, los alumnos, porque también ahí vosotros tenéis mucho que decir, tenemos que trabajar duramente para erradicar esos casos de acoso o de violencia en el ámbito educativo. ¿Medidas? Pues la verdad es que hay muchas medidas ya puestas en funcionamiento, ¿no? En la legislatura pasada se publicó una guía educativa para el buen uso de las TIC, que no sé si la conoceréis, se mandó a todos los centros educativos y se hizo de forma muy didáctica, muy amena, y había recomendaciones para los alumnos, para los docentes, para los padres, y se incluía un apartado específico del ciberacoso, porque hoy en día con el uso de las redes sociales, los teléfonos móviles, también se está dando una nueva forma de acoso dentro de las aulas, y también muchas veces perdiendo los límites entre lo que es el centro escolar y fuera de los centros, ¿no? Porque a lo mejor las redes sociales se utilizan desde casa, pero para atacar, criticar o decir cosas inconvenientes de otras personas. También se pusieron en marcha en la legislatura pasada cursos de formación en los centros de profesores y recursos destinados no solo a los docentes, porque los docentes también, por lo que les interesa, ellos mismos se forman y buscan formación en aquellos ámbitos donde van encontrando necesidad o escasez de formación, y yo creo que todos los docentes con este tema están muy concienciados, muy sensibilizados y han buscado formación en los centros de profesores y recursos o en otros lugares, pero se organizaron cursos de formación también para los padres, para las familias, para que vayamos todos y se pudiera trabajar en la misma línea y que consiguiéramos todos el mismo objetivo. Y luego a nivel nacional, este enero de 2016, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha hecho público un plan estratégico nacional para erradicar la violencia en el ámbito escolar y para erradicar el acoso escolar, y en ese plan se está trabajando con las diferentes comunidades autónomas, bueno, pues para que haya unas guías y unos protocolos que sean homogéneos a nivel nacional y luego se puedan ir concretando según las necesidades de cada comunidad autónoma, pero para que los jóvenes que se sientan y los niños que se sientan a lo mejor en una situación de violencia dentro del ámbito tengan también una referencia y sepan que pueden estar seguros. Incluso se iba a habilitar un teléfono para que pudieran denunciar de forma anónima y estas situaciones en las que se encontraban, y alguien con conocimientos pudiera asesorar a estos chicos. Entonces yo creo que vamos por el buen camino porque se están haciendo muchas cosas, que nunca son pocas, porque el objetivo es muy importante, garantizar la seguridad y la integridad de los niños y de los jóvenes extremeños y españoles. Se oyó el rumor de que se podría implantar una formación profesional de tauromaquia. ¿Cree que es una temática viable para nuestra zona y nuestra sociedad? La verdad es que estáis muy informados, ¿eh? Y sabéis de todo. Bueno, pues lo del ciclo de tauromaquia todavía no existe el título, no está aprobado el título de tauromaquia. Pero es un tema muy conflictivo y muy delicado. En los últimos días, si habéis visto en los medios de comunicación, hay detractores del mundo de los toros, hay defensores del mundo de los toros, es decir, un tema conflictivo, ¿no? en el ámbito social. De tal forma que, bueno, implantar un ciclo de tauromaquia generaría también polémica. De todas formas, nosotros consideramos desde el Partido Popular y desde el Grupo Parlamentario Popular que lo importante es la formación profesional. Y luego los títulos y el tipo de ciclo, eso ya irá en función de otras cuestiones que ahora os precisaré.
La formación profesional es fundamental hoy en día. Estábamos hablando antes del mercado laboral, de encontrar salidas profesionales, de que haya un nicho para poder trabajar. Pues si queremos encontrar trabajo también, tenemos que estar formados, y qué mejor que formarnos en lo que van a necesitar las empresas y el entorno productivo de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, en la legislatura pasada se hizo un esfuerzo muy importante, a pesar de la difícil situación económica, para implantar más ciclos formativos y para ofertar más vacantes en los ciclos formativos de la región. E incluso se implantó en Extremadura como novedoso, aunque no es novedoso a nivel europeo, la formación profesional dual, que tiene muchísima empleabilidad, más de un 90%. Entonces, desde el Partido Popular apostamos por la formación profesional y también apostamos por una formación profesional que esté adaptada a las necesidades de las empresas, del sector productivo que haya en el entorno. Si aquí en vuestra zona hay empresas que demandan la formación en tauromaquia, pues debería ser lo que se implantase, porque además eso garantizaría que de cara al futuro las empresas también demandasen personal y profesionales cualificados, ¿no? Porque uno de los fallos y de los problemas de la economía española ha sido que había trabajadores que no estaban cualificados y que tampoco tenían una titulación. Entonces tenemos que seguir avanzando para que haya trabajo, pero también trabajo de calidad, y eso requiere que la persona tenga una cualificación y una titulación, y con la formación profesional se puede conseguir. Vosotros estáis estudiando bachillerato. Cuando terminéis podéis optar por estudiar una carrera universitaria o por estudiar también formación profesional de grado superior, y de hecho hoy en día, bueno, hay casi más alumnos matriculados ya en la formación profesional que incluso en el bachillerato, y se está equiparando el número de estudiantes universitarios con el de formación profesional, así es que tenéis mucho y muy interesante donde elegir. Y también mucho que aportar, porque las demandas que vosotros hagáis serán las que tienen que llegar a la administración para que implante ese tipo de enseñanza. Otra polémica en educación es la que se da entre los partidarios de la escuela pública frente a la privada o concertada. ¿Qué opina usted sobre esta cuestión? Bueno, pues la verdad es que yo creo que no debería existir polémica, ¿no? Porque son dos opciones. Dos opciones que además en Extremadura, antes os hablaba de la ley de educación de Extremadura, ¿verdad? Bueno, pues se consensuó, ya digo, por parte de los grupos políticos existentes en el momento, pero también recibió esta ley de educación de Extremadura más de 18.000 aportaciones de toda la comunidad educativa, de los padres, de los docentes, incluso de los alumnos. Y en esta ley de educación de Extremadura se consensuó que había que hablar de centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, que lo que es la enseñanza es pública, lo que cambia es la titularidad del centro. Pues esto que recoge la Ley de Educación de Extremadura también lo recoge la normativa estatal, lo recoge tanto la LODE como la LOE y actualmente la LONCE. Es decir, que hay que respetar los centros sostenidos con fondos públicos. ¿Y por qué? Porque hay que garantizar un derecho constitucional, que es el de la libertad de elección de centro para la familia. Y si tenemos diversidad de centros, eso ofrece una mayor riqueza y permite también que las familias y que vosotros podáis elegir el centro educativo en el que podéis estudiar y en el que queréis estudiar. Entonces, yo creo que no debería ser algo polémico, sino que son opciones complementarias, no subsidiarias, y que garantizan esta libertad de elección de centro. Y en eso hay que trabajar, y además siempre con respeto a todas las opciones y a esta libertad. No porque vayas a un sitio vas a ser mejor, o porque vayas a otro vas a ser peor. Ahí está. Todos sabemos que la política es un mundo en el que abundan los hombres. ¿Cómo llegó a ser la minoría? ¿Ha tenido alguna dificultad por ser mujer? Bueno, pues la verdad es que yo, como mujer, como profesora y ahora como diputada, no me he sentido nunca minoría. Habré tenido suerte a lo mejor, pero en el ámbito en el que yo me he movido no me he sentido una minoría por ser mujer. Más aún, yo diría que si no me hubiera sentido muy bien y no me hubiera gustado, que me hubieran elegido para algo en la vida por el simple hecho de ser mujer, me hubiera parecido discriminatorio, una discriminación positiva que no me gusta y no me parece positiva para la sociedad.
La verdad es que sí, hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad efectiva entre los hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero me parece también que hay cosas en las que nos estamos equivocando, ¿no? Hoy en día, yo como profesora de lengua que soy, me llama mucho la atención que en la pretendida búsqueda de la igualdad entre los hombres y las mujeres se esté utilizando la lengua con finalidad política, ¿no? En este sentido. Se abusa ya de expresiones que hacen que el lenguaje sea aburrido y los discursos más, cuando nos referimos diputados, diputadas, alumnos, alumnas, extremeños, extremeñas. Incluso la Real Academia ya ha dicho, y podéis mirarlo si queréis comprobarlo, en la página web de la RAE, que es un uso incorrecto del lenguaje, que no hace falta esta distinción, porque la lengua tiene género y no tiene sexo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a unos extremos que no son los adecuados para conseguir una igualdad efectiva entre los hombres y mujeres. Pero por supuesto, yo quiero que si hay ámbitos en los que por ser mujer estás en inferioridad de condiciones, que eso se vaya solucionando, porque lo que importa es la valía de la persona. La valía de la persona como ser humano y también como profesional, con independencia del sexo de esa persona. En nuestro centro tenemos algunos casos de alumnos con dislexia, cuyo problema está tratado durante la etapa de la ESO. Sin embargo, en bachillerato no existe ninguna legislación sobre cómo actuar con este tipo de alumnos. ¿No consideran que sea un punto interesante a tratar en las próximas propuestas de mejora? La verdad es que es interesante, y os decía al principio que es fundamental que se atienda a la diversidad del alumnado que tenemos en los centros educativos si queremos conseguir que se desarrolle todo el talento y toda la capacidad que tienen las personas, porque todas las personas tienen un talento y una capacidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar desde los centros educativos para que ese talento y esa capacidad se desarrolle al máximo. Me estáis hablando de alumnos en bachillerato. Yo creo que hay que empezar a incidir desde las primeras etapas educativas. Hay que empezar a incidir en la atención temprana, es decir, desde que los niños entran a formar parte del sistema educativo habría que trabajar. Es mucho más fácil prevenir en determinadas disfunciones cuando el niño es pequeño que no tener que actuar cuando ese problema ya se ha agravado, que sería ya el caso de un alumno de bachillerato. Entonces, trabajando desde el principio, podríamos evitar que una persona llegue a bachillerato y tenga una dificultad que le impida a lo mejor la titulación. No obstante, también puede darse el caso de que un alumno llegue a bachillerato y tenga, por ejemplo, dislexia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Bueno, vosotros sabéis que cuando estudiáis la educación secundaria obligatoria, cuando termináis tenéis que titular si queréis pasar a bachillerato, y aparte de esa titulación también se hace un consejo orientador por parte del tutor con toda la información que trasladan el equipo docente y con la información del orientador, ¿no? Entonces, en ese consejo orientador también se traslada una información que el tutor que tengáis en bachillerato le va a trasladar al resto de los profesores para que esa persona que tenga dislexia o que tenga cualquier dificultad se pueda trabajar en ella para evitar que eso redunde de forma negativa en los resultados académicos que tenga. En los institutos hay orientadores, tenéis la suerte de contar con ellos también para que asesoren a los docentes y a los alumnos. Y luego también, si hay alumnos que tengan dislexia, hay becas y ayudas del Ministerio de Educación para que puedan tener apoyo en la reeducación del lenguaje. Es decir, que yo creo que, por suerte, en España y en Extremadura, los alumnos que tengan alguna disfunción o alguna dificultad no quedan desasistidos de ninguna de las maneras. Además, contamos con profesionales excelentes para que el alumno esté atendido en todas las etapas educativas. ¿Cómo crees que está haciendo la labor de Esther Gutiérrez, consejera de Educación, desde que está el PSOE en el gobierno regional? Bueno, pues la verdad es que doña Esther Gutiérrez no es solo consejera de Educación, es consejera de Educación, Empleo, Deportes, Cultura no. Cultura antes era la Consejería de Educación y Cultura, pero ahora es de Educación, Empleo y Deporte. La verdad es que son muchísimas competencias.
demasiadas competencias, diría yo, con los problemas que tenemos en Extremadura, que se están viendo agravados en los últimos meses. Ha crecido, como os dije antes, la tasa de abandono educativo temprano. En solo 6 meses de gobierno socialista están creciendo las tasas de desempleo. Ella es la consejera de Educación, Empleo y Deportes, ¿no? Deportes parece algo secundario si hablamos de dos palabras mayores como son la educación y el empleo. A mí me enseñaron que algunos refranes que vosotros seguramente sabréis, porque los refranes reflejan la sabiduría popular, ¿no? Se dice que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que esta macro consejería es muy difícil de llevar y muy difícil de que se mejore trabajando en la línea en la que se está trabajando, porque más que trabajar muchas veces hemos denunciado ya desde la oposición, desde el Grupo Parlamentario Popular, la inacción del Gobierno en muchos ámbitos. Os hablaba antes de que la Consejería quiere derogar el decreto de currículo de la ESO y del bachillerato cuando tenemos uno que acabamos de estrenar. La Consejería de Educación y Empleo, nada más llegar, eliminó de un plumazo el plan 18-25, que era un plan precisamente que estaba diseñado en la legislatura pasada para conseguir que los jóvenes en esta edad, entre los 18 y los 25 años, que no tuvieran titulación, pudieran titular en eso, que es lo mínimo que tiene que tener ya una persona para poder no solo acceder al mercado laboral, sino para abrirse un futuro, si quiere, en el ámbito también educativo y mejorar después sus condiciones. Entonces yo creo que en el ámbito educativo no se están haciendo las cosas bien, sobre todo también por la parálisis, ¿no? de la consejería. Y en el ámbito de empleo, 3/4 de lo mismo. Yo creo que no vamos por buen camino y que tengamos esta macro consejería con estas competencias, yo creo que no ayuda absolutamente nada. La educación y el empleo tienen entidad suficiente para tratarse, y además con los índices que tenemos, de otra manera. Sobre todo poniendo empeño y trabajando, que es lo que echamos en falta también en estos últimos meses. ¿Tiene esperanza en que nuestro sistema educativo, tanto regional como nacional, mejore? Hombre, por supuesto que tengo esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y además como representante de los extremeños, para eso estoy, ¿no? Y para eso está nuestro grupo parlamentario, para trabajar duramente, para que mejore la educación, para que mejore el empleo y para que mejore todo lo que no esté funcionando como debe funcionar. Ahora tenemos una prueba muy importante todos los extremeños. Se están negociando y se están trabajando los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Parlamento. Es algo que tiene mucha importancia y que va a repercutir luego directamente también en los centros educativos. Nosotros como oposición ya hemos dicho que estos presupuestos en el ámbito de educación, que es el que más os afecta a vosotros directamente, no es un presupuesto adecuado porque incluye un recorte de 2,5 millones de euros, que hablando en euros parece poco, pero con las antiguas pesetas es mucho dinero, y todo lo que se recorte en educación es recortar en el futuro de Extremadura. Y como oposición, somos una oposición seria, rigurosa y responsable, y en educación hemos presentado en torno a 100 enmiendas para mejorar estos presupuestos, ¿no? Porque lo que queremos ser también es constructivos. Porque aquí nosotros no queremos poner palos atravesados en las ruedas a los extremeños, no al gobierno que está ahora, sino que no queremos poner palos atravesados en las ruedas a los extremeños, sino todo lo contrario. Queremos servir para que se vaya avanzando y se vayan solucionando los problemas y para que Extremadura tenga un futuro mejor, y por eso todas las enmiendas que hemos presentado en el ámbito de educación. ¿Cómo valora usted que se realicen este tipo de proyectos para jóvenes no profesionales en este mundo del periodismo? Pues la verdad es que me parece muy interesante, ¿eh? Yo creo que las diferentes asignaturas que se imparten en los centros educativos no tienen que servir solo para que conozcáis lengua, matemática, educación física, plástica, música, que todas son muy importantes, sino para que os preparen para la vida. Y este tipo de actividades os hacen reflexionar, os hacen interrelacionar, son muy transversales. Y no se trata de conseguir un premio o un reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho, sino de que quede toda esa sabiduría ahí, que seguro que os va a servir para el futuro.
Yo como profesora que soy también participaba con mis alumnos en actividades de este tipo, también teníamos una revista en el centro y yo creo que hace reflexionar sobre muchas cosas, no solamente en el caso de lengua, sobre el uso del lenguaje, sino que hace pensar en los temas, ¿no? Porque antes de ponerte a escribir tienes que pensar. Vosotros para elaborar estas entrevistas que estáis realizando habéis tenido que documentaros, ¿no? Y luego seleccionar las preguntas, redactar esas preguntas y ahora os tocará el trabajo inverso a la hora de redactar las contestaciones que os estamos dando. Y luego seguro que sacaréis vuestras propias conclusiones, o sea que es un trabajo crítico muy importante el que se está haciendo. Entonces, pues nada, yo creo que vais por el buen camino, jóvenes críticos, constructivos, que tenéis que escuchar todas las opciones, que es lo que estáis haciendo, no quedaros solamente con una visión de los temas, porque la vida es muy plural, ¿no? No solo hay blanco o negro, sino que existen muchos colores y lo importante es que veamos todas esas opciones, que las analicemos y que luego nosotros generemos nuestras propias opiniones y además con esa responsabilidad y con honestidad. Bien, pues con esto damos por concluida la entrevista a la portavoz de Educación y Cultura del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura. Pilar, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y te deseamos lo mejor tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que me ha encantado estar aquí y compartir este rato con vosotros y nada, trasladaros la visión del Partido Popular y en este caso del Grupo Parlamentario Popular en Educación. Muchas gracias y que tengáis mucha suerte en vuestro futuro. Muchas gracias. ¿Estás grabando ya? Yo también, sí. Buenas tardes. Hoy en el periódico Punto en Boca tenemos el placer de recibir a la portavoz de Educación y Cultura del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura. Estamos hablando de Pilar Pérez García. Bienvenida, Pilar. Muchas y gracias. con esto damos comienzo a la entrevista. Teniendo en cuenta